diagnóstico, vamos a dar seguimiento a la parte que corresponde a mí esta noche, que sería la infección por COVID-19 y complicaciones cardiovasculares, que dicen los estudios. Ya como mencionó la doctora, sí, primeramente mencionar que no tengo ningún conflicto de intereses al presentar esta conferencia. Desde el punto de vista general, sabemos que el coronavirus o COVID-19 fue desarrollado en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Se ha expandido muy rápido en todo el mundo. Fue declarado como una pandemia el 11 de marzo de 2020 y hasta el momento no se tiene ningún tratamiento antirretroviral específico ni una vacuna. A través de estudios realizados en China, se ha determinado que un 81% de los pacientes pueden tener afección leve, mientras que el 19% restante de los pacientes desarrollan una condición severa caracterizada por síndrome de estrés respiratorio agudo, progresivo, que posteriormente conlleva a complicaciones cardiovasculares. Aproximadamente un 5% de esos pacientes necesitan soporte ventilatorio mecánico y el rango de letalidad o fatalidad está cerca de un 50%. Actualmente, al día de hoy, se han confirmado 9.682.414 casos, con una muerte global de 491.103. Pero ya esa parte la doctora Roja va a hacer comparaciones con estudios nacionales que van a ser más específicas. Podemos ver en esta diapositiva el incremento rápido que ha tenido esta patología a partir de marzo, cuando se declaró pandemia. Ha crecido rápidamente, presentando miles y miles de casos de manera diaria, para aumentar a un nivel que es asombroso. Entonces, ¿qué relación existe entre el COVID-19 y enfermedad cardiovascular? Ya la doctora sí mencionó esta parte, pero recordar que hay una relación bidireccional. La infección por COVID-19 impacta de manera directa en la enfermedad cardiovascular. Y esto se debe a que estos pacientes con factores cardiovasculares y enfermedad cardiovascular subyacente están predispuestos a este tipo de infección y tienen un mayor riesgo de efectos adversos una vez la infección por sí misma se asocia a complicaciones cardiovasculares. Y como también mencionaron que la terapia utilizada para estos pacientes interactúa con fármacos cardiovasculares y también impacta en el sistema cardiovascular. Entonces, los factores de riesgo y las comorbilidades cardiovasculares constituyen un marcador de disfunción inmunológica por sí solos, y esto tiene un papel importante en el desarrollo y el pronóstico de la infección. Esos pacientes con antecedentes cardiovasculares conforman el grupo de mayor riesgo de mortalidad. Esto queda determinado en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, donde expresa el impacto del coronavirus en enfermedad cardiovascular, estableciendo las comorbilidades cardiovasculares como comunes en estos pacientes y que el riesgo cada vez incrementa más a mortalidad. En este estudio podemos ver que fue un estudio, por ahora ha sido el estudio, uno de los primeros publicados por el Centro de Prevención y Control de Enfermedad en China, donde fue un gran estudio porque tuvo 72.314 casos, en el que se pudo evaluar bien que el principal factor de riesgo para mortalidad es la edad. Esos pacientes por encima de 80 años tenían una mortalidad aproximada de 14.8. Sin embargo, podemos ver que el grupo más común, más frecuente, fue los pacientes de 30 a 79 años. Otro grupo de riesgo de mortalidad son la presencia de enfermedad cardiovascular subyacente con un 10.5%, la diabetes, hipertensión con un 7.3% y 6% subsecuentemente, y la EPOC y la historia de cáncer, con los porcentajes ya vistos en esta diapositiva. En este otro estudio, que fue de la BNG Heart, también se estudia las manifestaciones cardiovasculares y el tratamiento, pero puedo poner o recalcar que estos factores de riesgo ya mencionados anteriormente son los que fueron más frecuentes en los pacientes con infección por COVID-19. Aquí podemos ver en esta tabla que los factores más frecuentes fueron la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular subyacente, que fue definida por una presencia de una enfermedad vasculocerebral, un infarto o una falla cardíaca. En este otro estudio también se pudo determinar que los pacientes en diversos países o en diferentes países, por ejemplo en China, Italia, también presentaban en común esos factores de riesgo. En ese otro estudio también realizado en China, donde se midió la implicación cardiovascular para resultados fatales en pacientes con COVID, podemos también recalcar que los factores de riesgo más frecuentes
son la hipertensión, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular subyacente, como una cardiomiopatía, y también enfermedades renales. En series más pequeñas, también se ha comprobado que entre pacientes ingresados con COVID-19, el porcentaje de antecedentes cardiovasculares puede llegar hasta un 40%, incluyendo enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, perdón, con un 15%, hipertensión y diabetes. En otra serie de 191 pacientes con 54 fallecidos, se vio que hubo una proporción mayor o significativamente mayor de comorbilidades cardiovasculares en los pacientes que tenían mayor mortalidad. Otro estudio más pequeño, que se evaluó en pacientes en estado crítico, ingresados en la unidad de cuidados intensivos, la comorbilidad también fue significativamente menor en los supervivientes que en los que fallecían, con un 20 y 53% respectivamente. Entonces, ¿qué pasa con el COVID y las complicaciones cardiovasculares? Se ha asociado a múltiples de ellas, directas o indirectamente. El mecanismo de la injuria cardiovascular no está totalmente dilucidado, pero, sin embargo, se han propuesto diferentes hipótesis o esquemas de hipótesis, que son las siguientes. La infección por COVID puede ser o provocar la lesión cardíaca aguda por estos 4 mecanismos, que son el daño directo mediado por la enzima convertidora de la angiotensina, también la lesión miocárdica inducida por hipoxia, que lleva a estrés oxidativo, acidosis intracelular, daño mitocondrial, el daño microvascular cardíaco, por daño o defecto de perfusión o hipermeabilidad vascular, así como también el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por sí solo. Lo que quiere decir que esas complicaciones cardiovasculares no tienen una etiología única, sino que es multifactorial o mejor dicho, mezcla ambas de estas hipótesis o más de una. En esta gráfica también podemos ver parte de lo anteriormente mencionado, pero se ve cómo esta infección puede llegar a producir en el corazón o a nivel cardiovascular un aumento del riesgo de infarto, un aumento del riesgo de falla cardíaca y a la vez un aumento de arritmias. Entonces, ¿cuáles son esas complicaciones cardiovasculares o cuáles son las más frecuentes? Tenemos los síndromes coronarios agudos, ya sea con elevación o signación del ST, las arritmias, la miocarditis, el tromboembolismo venoso y la falla cardíaca o shock cardiogénico. En esta próxima gráfica, que también fue publicada en un estudio realizado en China de 181 pacientes, se puede ver qué tipo de afección miocárdica se produce. Como por ejemplo, ellos mencionan que hay hipertrofia, miocardiopatía hipertrófica, hipertrofia miocárdica, necrosis multifactorial, también hay inflamación intersticial, así como también puede haber daños locales de fibrosis y también aparecer depósitos o efusión pericárdica, entre otras complicaciones. En el siguiente estudio, donde queremos recalcar también la presencia de factores o complicaciones cardiovasculares, fue un estudio de 187 pacientes infectados por COVID que presentaron un 27.8% de injuria cardíaca. Aquí podemos ver en la tabla que queda a su izquierda y a mi derecha que se presentó arritmia cardíaca de tipo ventricular, fibrilación o taquicardia en 11 pacientes. En este otro estudio, también publicado en La Llama, que fue publicado en marzo de este año, también se da a connotar que la injuria cardíaca es frecuente, con un 19.7% de los pacientes, en un estudio de 416 pacientes. Aquí podemos ver que 82 de ellos presentaron injuria cardíaca. La guía también menciona que la infección severa por COVID-19 asociada con daño miocárdico y arritmia cardíaca es totalmente frecuente y que debe hacerse una monitorización de toxicidad cardíaca con las drogas antirretrovirales que están recomendadas también en el paciente. ¿Qué pasa con los biomarcadores cardíacos? Aquí tomamos en cuenta varios biomarcadores, como son los que usualmente tomamos en cuenta en la fase aguda de una enfermedad inflamatoria sistémica. Las troponinas tienen que elevarse de manera diferente, depende de la gravedad del paciente. El proBNP de igual manera, así como también la creatinquinasa total o su morfología MB. Y el dímero D, que más adelante voy a mencionar que dependiendo de su nivel, está asociado más a una complicación cardiovascular que a otra. Entonces, ¿cómo se produce el síndrome coronario en esos pacientes? La infección viral es severa, entonces produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
Esto hace que aumente el riesgo de romper la placa o la formación de trombos a nivel de las arterias. Y no solamente se produce esto, sino que esto va a activar una cascada de mecanismos fisiopatológicos que van a conllevar a que el paciente sea más propenso a tener un infarto agudo miocardio, ya sea con elevación o sin elevación del ECT. Las manifestaciones cardiovasculares son complejas en este tipo de pacientes, presentándose desde un infarto agudo de miocardio o una miocarditis que simule un síndrome coronario con elevación del ECT o una cardiomiopatía por estrés, así como una miocardiopatía isquémica o puede ser espasmo coronario o una injuria miocárdica sin infarto documentada. Algunos casos pueden presentar citologías superpuestas, o sea que puede presentarse más de una complicación cardiovascular a la vez. Y se han reportado pacientes que presentan dolor torácico, cambios electrocardiográficos típicos en pacientes con arterias coronarias bicáricas normales que fueron positivos para COVID-19. Ya más adelante vamos a dar especificación de a qué más se orienta este tipo de paciente. En este estudio podemos ver el impacto que tiene la enfermedad coronavírica en los pacientes con infarto miocardio, ya sea desde el punto de vista de por qué ellos analizaban en este estudio que los pacientes habían un aumento del tiempo del inicio de los síntomas y el contacto primario con el médico. ¿A qué se debía? A que había un retraso en la atención y el diagnóstico de los pacientes después de su llegada al hospital por el miedo a asistir o a buscar asistencia médica a una probable infección con coronavirus. Entonces, también tomaban en cuenta que el personal de salud debía prepararse, tomarse un tiempo necesario para una instalación de las medidas de seguridad para realizar, por ejemplo, los cateterismos cardíacos o tomar alguna otra medida. En este estudio también podemos ver en cuanto a la intervención percutánea coronaria primaria, que sigue siendo el tratamiento estándar, la atención del paciente con elevación del ECT, en los pacientes donde tengan la capacidad para hacerlo. En aquellos donde no exista esta sala de hemodinamia y que debe ser referido, deben utilizar igualmente como un infarto no COVID, usar otras estrategias basadas en fibrinolisis hasta la llegada a su hospital de referencia. Y debe realizarse siempre un diagnóstico diferencial amplio para elevación del ECT en pacientes con COVID, ya que puede haber una confusión o un diagnóstico diferencial con miocarditis antes de ser llevado a la sala de hemodinamia. Entonces, ¿qué se esperaba y qué se observaba en los pacientes con infarto y COVID-19? En 81 hospitales españoles de 17 comunidades se comparó la actividad de la presencia de casos de infarto y el uso de las salas de hemodinamia, donde se vio que hubo una reducción de las angiografías coronarias en un 57% y en un 40% de angioplastía primaria. Esto se debe a lo que ya mencioné, que los pacientes tienen temor a acudir a la atención médica por la infección del coronavirus o que pueden ser que mueran antes de recibir la atención por prolongar el tiempo de la sintomatología o por el tiempo que se debe tomar para preparar todo el área para que sea segura para el momento de realizar la intervención percutánea. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre COVID, en el caso de infarto, lo que te establece es que en los pacientes con elevación del ECT, que tengan el tiempo reglamentario, se sigue el mismo mecanismo. Lo que hay que tomar en cuenta es la bioseguridad y la realización de las pruebas para el SARS-CoV-2 antes de llevar a la sala de hemodinamia, si el paciente lo requiere. En cuanto a los no ECT, ya sí hay que definir también bien qué tan alto es el riesgo del paciente para seguir las medidas que normalmente se realizan con el infarto miocardio, tomando en cuenta que el paciente tiene que tener prueba negativa y tomar las medidas de bioseguridad en caso de que requiera una emergencia. En cuanto al tromboembolismo pulmonar, esta enfermedad vírica respiratoria causa, como sabemos, un síndrome respiratorio agudo severo que puede predisponer a enfermedad trombótica y puede afectar tanto la circulación arterial como venosa, debido a que la inflamación es muy excesiva, activas plaquetas, produce disfunción endotelial, hipercoagulabilidad y ectasia venosa. Eso conlleva a que el paciente muestre datos de trombosis, no solamente a nivel pulmonar, sino en muchas partes de nuestro sistema vascular. Desde ya 1967, las enfermedades virales se venían relacionando con síndrome de coagulación intravascular diseminada
inclusive trombosis, como vemos en esta diapositiva, ya que se describen que cualquier infección de este tipo podría producir alteración de las plaquetas, de fibrina, trombina, etcétera, a nivel de arterias, capilares, venas o arterias, inclusive vísceras, produciendo hemorragias, necrosis e isquemia. En esta gráfica lo que se intenta mostrar es que estos pacientes pueden tener no solo un tromboembolismo pulmonar en el que no puede estar afectada una arteria de grande calibre, sino que puede haber afección principalmente de las arterias micro o microvascular o las arterias de pequeño calibre. Se creía que había una respuesta intravascular inicialmente para producir el tromboembolismo, sin embargo se ha visto la presencia de trombosis, inclusive trombosis venosa profunda en miembros inferiores y en otras partes del sistema. Aquí se puede ver en un estudio que hicieron en New Orleans, en una serie de casos donde se estudió la autopsia de pacientes con COVID, que sí había un aumento o alteración del ventrículo derecho, así como también se podía connotar la presencia de afección microvascular en los pacientes con COVID, que podían ser la causa principal de la mortalidad en los pacientes. Anatomopatológicamente también describe las presencias de hemorragia, fibrina, trombina en esos pacientes a nivel perivascular, con presencia de linfocitos que afectan a este nivel. Eso lo hicieron a través de dicho estudio con una serie de casos de 4 pacientes a los que se le hicieron la autopsia para estudiar bien la presencia de tromboembolia pulmonar en ellos. Fue 10 casos fatales, que 5 hombres y 5 mujeres, en el que se pudo ver también la frecuencia de microtrombosis pulmonar y ayudó a establecer la importancia de la tromboprofilaxis y el tratamiento anticoagulante en esos pacientes. Ya eso es más de lo que mencioné, así lo quiere connotar la presencia de CD4, CD5 y otras afecciones capilares y lobulares y alveolares. Entonces, el dímero es un predictor de gravedad y mortalidad en pacientes con COVID. El aumento de este indica mortalidad. Es un símbolo de intensidad, actividad fibrinolítica después del desarrollo de la trombosis, principalmente a nivel pulmonar. Se eleva de manera moderada 2 veces por encima de su valor normal en los pacientes que tienen una respuesta leve. Sin embargo, puede llegar a elevarse 6 veces por encima de su valor normal en los pacientes con trombosis de grandes vasos, inclusive trombosis capilares. El factor de riesgo o la medida de riesgo PAUDA establece que la mayoría de los pacientes con infección por COVID que se encuentran hospitalizados ya tienen un alto riesgo de enfermedad tromboembólica. Si medimos que presentan una infección aguda, que presentan falla respiratoria y una reducción de la mortalidad. Aquí podemos ver la etapa, lo que le mencioné, la afección pulmonar y también cómo aumenta los biomarcadores a nivel que el paciente va entrando en cada etapa de esta afección pulmonar, tomando en cuenta también los niveles de TP y de plaquetas a la hora de tomar el tratamiento del paciente. En este estudio de la incidencia de trombosis, aquí podemos ver que hubo una incidencia acumulativa de 31%, donde la tromboembolia pulmonar confirmada fue un 27% y también tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo pulmonar, perdón, 81%, o sea que fue muy frecuente en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. En esa también quiere connotar que de este grupo de pacientes, que eran pacientes donde se evaluaba la incidencia de trombosis venosa, 39 pacientes del total de 198 presentaron tromboembolia pulmonar. En esta gráfica podemos ver que la incidencia de trombosis pulmonar en los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, que es la parte de abajo, la línea roja representa la cantidad de pacientes que llegaron a presentar tromboembolia pulmonar. Podemos ver que hay una diferencia significativa de dicha afección. Entonces también seguimos viendo la prevalencia en este estudio, de 20 a 81, un 25% presentó tromboembolia pulmonar con una mortalidad alta global de 8 a 81 pacientes para un 10%. Entonces, ellos aquí en este estudio lo que establecen es la anticoagulación como tratamiento, que redujo de manera general un 63% de la mortalidad con el uso de heparina de bajo peso molecular en la dosis ya mencionada aquí en esta diapositiva. Y aclarecer que el uso de la heparina es importante, ya que no solamente actúa como anticoagulante, sino que también ha tenido efecto
en la proliferación y en el aumento de las interleuquinas. Por eso se ha considerado por diferentes estudios que tiene un efecto no solamente anticoagulante, sino tiene muchos efectos beneficiosos en los pacientes con COVID. Y en cuanto a las arritmias, ya hemos mencionado que las arritmias son parte de las complicaciones frecuentes. El potencial arrítmico no solo se debe a la infección, sino también a los tratamientos relacionados en los pacientes con COVID y el manejo de un shock circulatorio. Se ve asociado a las medicaciones como la cloroquina, hidroxicloroquina, citromicina y antirretrovirales, prolongación del intervalo QT y truzada de Punnett, asociada con hepatitis, pancreatitis y otros. En cuanto a la presencia de arritmia en los pacientes afectados con COVID, hospitalizados, podemos ver que es muy frecuente y la presencia de las mismas se asocia con mayor mortalidad. En este estudio podemos ver que de 138 pacientes, 23 llegaron a presentar casos de arritmias, que no especifican si eran supraventriculares o ventriculares. Este ya lo había mencionado, que fue frecuente la presencia de fibrilación y taquicardia ventricular. Y aquí podemos ver que en diferentes estudios realizados en China se determinó que se podía ver, según la elevación de las troponinas, presencia de arritmias, así como también de muerte. Este estudio publicado en la Heart Rhythm Journal establece un estudio de 700 pacientes que estaban en unidad de cuidado intensivo y no intensivo. Entonces ahí establecieron los pacientes de intensivo presentaban con mayor frecuencia arritmias, entre ellas fibrilación auricular, bradicardia, taquicardia e inclusive síndrome de arresto cardíaco. En cuanto a la miocarditis, no existen estudios que relacionen diferentes casos, sino casos aislados que establecen la importancia de la mortalidad que tiene este tipo de complicación. Se estudió un paciente, el primero que fue publicado, fue de 37 años, que ingresó en enero, donde se pudo ver que tenía dolor torácico, disnea, diarrea y presentó elevación del ST de manera cóncava. Sin embargo, no tenía arterias obstruidas a nivel epicárdico, elevó biomarcadores y el paciente se sometió a tratamiento similar al que recibió nuestra paciente y presentó mejoría a las 3 semanas de todos los parámetros. Entonces, ¿cuáles son los puntos para llevar a casa? Debemos saber que existe una relación bidireccional entre la infección por COVID y la enfermedad cardiovascular, que los factores de riesgo cardiovasculares más frecuentes, como ya mencioné, son hipertensión, diabetes, obesidad y la presencia también de enfermedad cardiovascular subyacente, que el mecanismo de producción de la injuria cardíaca o la lesión cardíaca aguda es multifactorial, que los biomarcadores cardíacos se van a elevar en cualquier etapa de la enfermedad y va a depender del grado o la gravedad del mismo, de la afección tanto cardíaca como pulmonar, para estimar su elevación. Todo paciente con COVID debe manejarse como alto riesgo de enfermedad tromboembólica una vez sea ingresado. Que se han disminuido los números de casos de infarto en los pacientes, no porque no haya más infartos, sino porque el protocolo de manejo, a pesar de establecer un protocolo de manejo similar, los pacientes dejan de asistir menos por el miedo a contraer la enfermedad. Que la miocarditis es una complicación cardiovascular con peor pronóstico y que se debe recordar que el tratamiento para infección con COVID causa interacciones y puede afectar de manera directa el sistema cardiovascular, por lo que debemos seguir las pautas de monitorización que se establecen con electrocardiograma, electrolitos y demás. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. ¿Y qué dicen los números? Bueno, pues alrededor del mundo, en el día de hoy hablamos de que casi 10 millones de personas están afectadas y que hay casi 500,000 muertes, con 4 millones aproximadamente de casos activos. Esto es solo para presentar los primeros 15 países quienes ocupan el ranking. Lamentablemente no es para bien estos primeros lugares. Vemos como Estados Unidos, Brasil están siendo muy afectados, no solamente en número de casos, sino también en el total de muertes. Vemos que República Dominicana al día de hoy ocupa el lugar número 42 con 29.764 casos, reportados nuevos 623, un total de muerte de 712 casos y
hoy se reportaron 14 casos, 14 fallecidos nuevos. Solamente para ver que básicamente se está siendo más afectados los hombres y 712 fallecimientos al día de hoy. Esto hablamos de que el 80% en esta serie china de 44,000 pacientes que ya presentó la doctora Tavares, vemos como el 80% de los casos va a tener sintomatología leve, severa 14% y 5% crítico con una mortalidad de 2.5, que es justo nuestra tasa de letalidad en el día de hoy. Esta gráfica la traigo por dos cosas. Número uno, porque representa un estudio clínico que se presentó para hablar de los falsos negativos que puede dar una PCR. Aquí quiero señalar dos cosas. Primero, el porcentaje de positividad, antes de hablar de la PCR del falso negativo, de un 27%. ¿Por qué quiero decir esto? Porque a pesar de que nosotros no podemos determinar, no hay ningún estudio que en el país lo determine, que yo sepa, quiero decir que en nuestro hospital la positividad es de 31%, 31.8%, por ejemplo, y que en este estudio se realizaron, al tener ya una tomografía sospechosa, pues se determinó realizar una segunda y tercera muestra y vemos cómo de manera interesante en la segunda muestra y en la tercera muestra sí hubo positividad. O sea, que una prueba negativa en un paciente con una clínica característica, con una tomografía, debemos en ocasiones de insistir. Esto es lo que se ha procesado hasta el momento en la Plaza de la Salud, 1.688 muestras procesadas de PCR, de los cuales se han determinado 1.536 pacientes, 91%, solamente se han repetido 9% de las pruebas, de lo que se determinó que 488 pacientes, muestras, están positivas. 473 se detectaron solamente en la primera vez. Las dos pruebas se realizaron 126 pacientes, 3 pruebas 25 pacientes y hasta 4 pruebas un paciente. Es importante que veamos un 31.8% de positividad. En relación a lo que son las tomografías, la tomografía nos ha servido mucho en nuestro hospital debido a que por las limitantes que tenemos con las PCR, ante la sospecha de un paciente y realizar una tomografía con los hallazgos característicos que ya la doctora Cid y la doctora Cid básicamente determinó, habló las opacidades, el patrón de vidrio esmerilado, periférica. Bueno, ¿qué nosotros vimos? Que los pacientes en esta serie de 60 a 93% de los pacientes que tenían una tomografía antes que la PCR inicial, ¿qué nosotros hicimos? Por decirlo, un día, por ejemplo, el domingo, en este caso específico, que fue que buscamos las PCR de ese día, 84.6% de nuestros pacientes que se les realizó tomografía ese día, 11 de 13 positivos, fueron positivas las TAC. Esto quiere decir que es un buen método diagnóstico, pero que debe de acompañarse con tomografía. Estos son 2 pacientes nuestros. Esto es solamente una embarazada para que ustedes vean y están vivos los 2, pero esta es una embarazada. También utilizamos para estratificar los grados de severidad de lo que es el cuadro en la enfermedad, los pacientes que se van para la casa, los pacientes que tienen una enfermedad leve, moderada, severa y crítica, por supuesto, severo y crítico van para la unidad de cuidado intensivo, y los cuadros moderados van a sala. Moderado para nosotros es una saturación alrededor del 93%, con evidencia clínica o hallazgo tomográfico en enfermedad severa,
aquellos pacientes que tienen menos de 93 de PO2, con una PAFI menos de 300, con un patrón respiratorio más de 30, con infiltrado mayor de 50%, y por supuesto si el paciente tiene shock séptico o fallo, difusión multiorgánica, va para la unidad. En nuestro hospital, en la mayoría de los pacientes se atienden, un porcentaje alto se atiende en sala, y un porcentaje que corresponde a los criterios que mencioné anteriormente, pues van a la unidad de intensivo. ¿Y qué pasa? Dentro de los pacientes que se ingresa en UCI, y hice más hincapié en estos pacientes debido a que ustedes son cardiólogos, de estos 132 pacientes, cuando hicimos el corte, la mayoría son hombres. Los hombres es más frecuente. El grupo etario más afectado, fíjense cómo la mayoría de los pacientes están por encima de 50 años, ¿ok? El grupo más afectado dentro de 60 a 69 años son el grupo que más se ingresa dentro de hacia la unidad. Y tenemos una tasa alrededor de 6% en todos los pacientes, y un porcentaje de positividad, los pacientes que asisten a buscar ayuda, de un 40.9%. En lo que respecta al grado de severidad, nosotros vemos en este estudio cómo ellos, de las observaciones, de las características que ya hablaba la doctora Tavares, el tener, y la doctora Cid, mayor edad, una enfermedad cardiovascular, comorbilidades como diabetes, hipertensión, cáncer, cómo juegan un papel muy importante en los casos críticos, sobre todo en los casos severos. ¿Qué vemos? Que a mayor número de comorbilidades, mayor posibilidad de que se realice la admisión, y es justo lo que nosotros vemos. También, asimismo, la condición asociada al fallecimiento en UCI, la vemos, lo que vemos más frecuente son pacientes hipertensos, con insuficiencia renal, diabéticos, con eventos cerebrovasculares y otras patologías. Vemos como también un grupo de pacientes, ya decía la doctora Cid, cuáles eran los criterios para el uso de tocilizumab. El tratamiento es un tratamiento individualizado de nuestros pacientes. Solo el 30% de los ingresados han recibido este medicamento, siendo un paciente en UCI y 34 pacientes en sala, lo que significa un 25%, y siempre tomamos en cuenta los parámetros para su uso, de que tenga una ferritina elevada, PCR elevada, dímero D elevado, entre otras cosas, entre otros parámetros, que es muy importante. Con una buena respuesta han tenido todos. Esto para comparar y para demostrar que nuestros pacientes son los que han tenido más complicaciones, son aquellos mayores de edad, los que tienen más de 80 años, o los que están, perdón, por encima de 50 años, en el caso nuestro, en esta literatura que es de China, este corte, vemos cómo los pacientes de ellos mayores de 80 años eran los más afectados, lo de nosotros no. Este no es el grupo más afectado. Fíjense, por el contrario, en Italia, que lo dividen por décadas dentro de los pacientes afectados, de 60 a 69 años, y de 50 a 59 años, se parecen más a los datos que nosotros estamos manejando actualmente. Asimismo, fíjense cómo enfermedades como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, cáncer, también para esta serie china, que fue una serie de 70,000 pacientes, fueron los factores principales para causa de muerte, que predisponía a causa de muerte. Para nosotros son los mismos. Nosotros en la data es importante que sepamos que juegan un papel importante los factores de riesgo como la edad, hipertensión,
la diabetes, la enfermedad renal, por supuesto, y que determina básicamente el pronóstico de la enfermedad, el comportamiento más bien de la enfermedad. Que es importante para nosotros el seguir un protocolo de manejo, y seguir el protocolo de manejo nos ha ayudado mucho a mantener una atención de calidad y evitar muchas mortalidades. Es la importancia de individualizar los casos, como describía la doctora en el caso que discutimos. La hidroxicloroquina no la utilizamos en todos los pacientes, se está utilizando de forma individualizada aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, que tienen arritmia o que se le mide, se busca todos los días el QT y hacen prolongación, pues por supuesto que no la utilizamos, y que el tocilizumab no está indicado en todo, no lo hemos utilizado en todos los casos, pero que el uso requiere los parámetros y el tiempo exacto, ni utilizarlo de manera ni muy temprana, y que hemos visto que cuando se utiliza de manera muy tardía, porque el paciente ya ha llegado muy tardía, también no detiene la muerte. Que el trabajo, como decía la doctora, en equipo es lo más importante si queremos tener éxito, y que hay muchas cosas que determinar y por ver, y que nosotros estamos preparando mucha data de todo lo que hacemos diariamente. Hasta la fecha tenemos visto, evaluado muchos pacientes. Imagínense si solamente se han tomado casi 2.000 pruebas. Imagínense el trabajo que es determinar cada factor de riesgo, individualizar la atención de cada uno de estos pacientes. Pero entendemos que podemos hacerlo, así como han hecho los diferentes grupos españoles, chinos, italianos. Esperamos tener alguna data en conjunto con otros hospitales y que podamos reunirnos nuevamente para presentarla. Muchas gracias y quedamos para sus preguntas.